Vamos a ver entonces el módulo de la parte de estructuras. Primero, el ingeniero Mario Rubián nos va a comentar algo de lo que es la parte de los conceptos básicos y la teoría de las estructuras, y después vamos a hacer el módulo de medición. Entonces, en el módulo de medición vamos a ver qué elementos se requieren para hacer las mediciones, y posteriormente vamos a hacer mediciones en diferentes tipos de equipos de examen. Buenos días, el tema que vamos a tratar hoy es de medición de estructuras. Les voy a hablar lo referente al diseño estructural. Para la línea de movimiento de materiales de Siberia, básicamente nosotros hacemos referencia a las normas americanas, que son las normas CMA 70 y 74, que tratan del diseño estructural de puentes grúas, monorriel y birriel. Básicamente lo que buscan estas normas y lo que busca el diseño estructural en general es brindar seguridad y economía a todos los proyectos. Por eso es tan importante y tan relevante dentro del proceso de fabricación la parte de diseño estructural, como lo son también el diseño eléctrico y el diseño mecánico. Básicamente lo que se contempla para acometer un proyecto de cualquier naturaleza, ya sea puente grúa, brazo pescante o cualquier tipo de estructura que se vaya a dedicar al izaje de carga, lo que se tiene en cuenta son los tipos de carga. Existen varios tipos de carga. En este caso tenemos cargas externas, que son como lo son el viento y el sismo, que aplicaría para todas. Tenemos también las cargas vivas de diseño, que son las cargas a las cuales va a estar sometida la estructura todo el tiempo de trabajo. Y tenemos las cargas muertas, que corresponden al peso propio, porque obviamente al ser un material tan denso, pues tiene un peso propio que hay que tener en cuenta al momento de generar los planos de fabricación. ¿Por qué es importante tomar en cuenta estos factores? Porque si bien lo que se busca es hacer una estructura económica, lo más importante y para lo que se enfocan siempre todas las normas, ya sean nacionales e internacionales, es la protección de la vida. Cuando nosotros fabricamos un proyecto de estas características, lo primero que hay que tomar en cuenta es la capacidad de izaje, ¿sí? Y la apreciamos allí. Entonces, un operario que esté debidamente entrenado debe saber cuáles son las cargas que va a izar. Si bien es cierto que las estructuras tienen unos factores de seguridad, ¿sí?, que para el caso de las cargas vivas son del 10%, del 15%, perdón, y de las cargas muertas son del 10%, no quiere decir que se deba trabajar por encima de este umbral, sino que se debe trabajar por debajo de este, porque existen muchos errores. En primera instancia tenemos que los materiales no son perfectos, que en el momento de fabricación del material o de elaboración del mismo existen defectos químicos, defectos físicos, todos los días no son iguales, hay diferentes gases, hay diferentes atmósferas a las cuales está sometido un material en el momento de su generación. Por eso el material, digamos, químico como tal, físico-químico del material puede cambiar, y a partir de allí se generan las gráficas de esfuerzo de formación de todos estos materiales. Tomando en cuenta eso, y a partir de unos estudios que han realizado los americanos en sus normas CMA, se ha llegado a la conclusión de que los factores de mayoración para carga viva y para carga muerta son los que ya les mencioné, que son 1.15 para viva y 1.10 para muerta. Tomando esto como punto de partida, se procede a diseñar los diferentes sistemas. ¿Cuáles son? En este caso tenemos la viga principal, tenemos las columnas que sirven como apoyos, y tenemos en este caso los testeros, que no son otras cosas que elementos que me permiten trasladar todo el sistema de un punto a otro. ¿En qué redunda todo esto? En que vamos a tener un sistema económico y justo para las medidas que fueron inicialmente pensadas. En este caso, una carga de 25 toneladas, hay que tener en cuenta también, digamos, la altura de izaje, ¿sí?, para lo cual se determinan las alturas de las columnas, la longitud de desplazamiento, para saber qué tipo de proyecto es el que vamos a desarrollar.
Básicamente este patio lo vamos a utilizar para premontajes de proyectos de gran envergadura como lo son el proyecto de Ituango y pues los que vengan de aquí en adelante. Básicamente por eso es que es de tanta relevancia el diseño estructural. Muchísimas gracias. Verifiquemos entonces en un equipo, aquí tenemos una maqueta de un puente grúa que nos va a permitir, nos va a facilitar ver cada uno de los componentes y qué mediciones se le hacen a cada uno de esos componentes. Comencemos por las columnas. En este caso tenemos unas columnas metálicas en perfil y seguramente es lo primero que vamos a inspeccionar cuando lleguemos a una grúa. ¿Qué vamos a inspeccionar en una columna? Lo primero que todo que esté perfectamente anclada al piso. Los tornillos deben estar perfectamente anclados y torqueados. Para eso miremos qué herramientas de medición tenemos. Entonces vamos a disponer de un torque para verificar el ajuste de la tornillería. Vamos a tener elementos de medición como son niveles de gota, un nivel estándar, sencillo, de gota, o niveles de precisión de gota si los tenemos. Vamos a tener distanciómetros, vamos a tener flexómetros, cintas de medición, plomadas, niveles y escuadras. Van a ser los elementos básicos de medición. Entonces, retomando lo que estábamos diciendo, primero que todo verificamos que la columna esté bien anclada al piso. Normalmente el tornillo debe salir al menos 3 espiras de la tuerca para verificar que quede bien torqueado. Entonces vamos a verificar que el tornillo quede 3 espiras salido de la tuerca por lo menos y que los tornillos estén ajustados. Es muy importante cuando verifiquemos que utilicemos un torcómetro o un elemento para verificar el torque. Hay unas tablas de torque que nos dicen cuánto es el ajuste, el apriete que deben tener los tornillos. Nosotros debemos tener siempre esas tablas de torque porque es lo que nos dice si está bien torqueado. No basta con simplemente apretar con una llave porque depende de la fuerza que tenga yo o el operador, sino que es importante utilizar las llaves de torque. Entonces estas llaves de torque, yo puedo graduar el torque y verificar que el componente estructural está bien torqueado. Si ya verificamos y está bien torqueada la tornillería, procedo a verificar que esté bien plomada, o sea que no tenga inclinación en ninguno de los sentidos. Para verificar que esté bien plomada puedo utilizar simplemente una plomada de construcción y la plomada de construcción primero la pongo en un eje y verifico que esté correctamente plomada. Entonces puedo medir a un lado primero, después al lado opuesto, y ahí puedo determinar si tiene cualquier tipo de inclinación. Y después miro en el otro eje. Entonces en el eje lateral voy a hacer exactamente la misma operación, verifico que la plomada no se recueste. Si se recuesta significa que estamos teniendo un problema de inclinación. Y verifico nuevamente al lado opuesto. Entonces ahí habré verificado si la columna está bien plomada. Aquí obviamente por ser una maqueta tenemos un pequeño desplome, pero pues para este uso pues no tiene ningún problema. Entonces ahí verificamos que la columna no esté inclinada en ninguno de los dos planos. También lo podemos hacer con un nivel de gota sencillo, de albañilería prácticamente. Lo ponemos y verificamos que la gota nos muestre que esté perfectamente nivelado. Estos niveles nos dan una tolerancia hasta de medio grado aproximadamente. O sea que si está bien el nivel de estos, podemos decir que la columna está bien plomada y no vamos a tener problema con nuestra estructura. Entonces lo ponemos primero en este plano y después en este plano y verificamos que la gota nos muestre que esté correctamente nivelada. Entonces, en resumen de las columnas que verificamos, primero que esté perfectamente anclada al piso y segundo que esté bien nivelada. Otro de los componentes estructurales, en este caso, son las ménsulas, que es el elemento que me soporta las vigas carrileras
Estas ménsulas pueden ser, esta platinita actúa aquí como una ménsula, pueden ser de metal o pueden ser de concreto. Vamos a ver más tarde en el video unas ménsulas de concreto. Como lo dijo ya el ingeniero Mario, eventualmente verificamos que no haya grietas y que los tornillos estén correctamente ajustados. Es fundamentalmente lo que miramos. El siguiente componente que verificaríamos sería las vigas carrilera. Entonces las vigas carrilera, ¿qué vamos a verificar en las vigas carrilera? Las normas nos recomiendan 4 parámetros básicos que debemos inspeccionar en las vigas carrilera. Entonces, ¿cuáles son los 4 parámetros básicos? Primero, que las vigas, que el riel esté soldado sobre el alma de la viga, o sea que el riel no esté soldado en ninguno de las alas, sino que esté soldado sobre el alma de la viga para que la carga se distribuya correctamente. Normalmente ponemos cordones intermitentes, por ejemplo 10 centímetros de cordón, pasamos al otro lado 10 centímetros de cordón para verificar que quede bien anclado. ¿Qué vamos a verificar nosotros? Que el riel esté perfectamente recto, o sea que esté nivelado. ¿Qué significa que esté nivelado? Pues que en el plano vertical esté perfectamente recto. ¿Cómo lo hacemos? Primero podemos tener un nivel, con un nivel simplemente lo ponemos sobre el riel y pues nos va a mostrar más o menos cómo está el riel, ¿sí? Entonces nos va a mostrar si hay alguna desnivelación anormal. Obviamente en la realidad los puentegrúas pues tienen un recorrido muy grande, pueden ser 40, 50, 100, 200 metros y pues vamos a hacer esto en diferentes puntos. Esto digamos que es una medición, la primera medición básica que hace el técnico, simplemente para verificar el estado del riel. Obviamente hay una medición ya más detallada de nivelación que la vamos a hacer más adelante con nuestro nivel de precisión. Pero digamos que es la primera verificación que hace uno, verificar que el riel esté nivelado en este sentido y también perpendicular al riel, que el riel no esté inclinado. Si el riel está inclinado, pues va a producir un desgaste de la rueda en condición anormal. Entonces es muy importante que el técnico verifique qué desgaste tiene el riel, qué desgaste está dejando la rueda sobre el riel, porque eso nos puede dar un indicativo de que podemos tener problemas con nuestras ruedas o con la estructura como tal. Entonces el técnico va a verificar el desgaste que sea homogéneo de la cabeza o la parte superior del riel o palanquilla, ¿sí? Vamos a hacer una medición particular del riel en campo abierto y miramos cómo se hace la medición. Entonces vamos aquí. Continuando con las mediciones, la primera medición decíamos alineación, nivelación, la tercera paralelismo. El paralelismo pues obviamente es la distancia que hay entre los centros de rieles y para eso utilizamos el distanciómetro. Simplemente cada metro o cada 2 metros ubicamos el distanciómetro y procedemos a medir la distancia que nos da entre extremos de riel y verificar que no haya una diferencia mayor de la permitida por norma. Entonces dependiendo de la luz que tenga el sistema vamos a tener un permisible de paralelismo. Entonces cada metro tomamos la medida y tabulamos, ¿sí? Esa es la siguiente medición, que es el paralelismo. La última de las mediciones es la distancia, la diferencia de altura entre rieles. Lo podríamos hacer con un nivel de manguera, pero lo podemos hacer también con nuestro nivel láser. Tiramos un rayo de extremo a extremo de las carrileras y verificamos la diferencia de altura que haya entre las dos carrileras y verificamos que cumpla con el permisible de norma. Entonces son las mediciones básicas. Una medición que nos recomienda la norma, la North American Crane Bureau, entre otras, es hacer una medición de la cuadratura de los rieles. ¿Cómo hago? Desde el extremo yo ubico un punto aproximadamente a 50 pulgadas, que es 1.27 metros, ubico un primer punto en el extremo de la carrilera de este lado, en el extremo de la carrilera al lado opuesto también hago lo mismo, ubico un primer punto y tras otro punto a 6 metros
equivalente aproximadamente a 50 pies, a 20 pies, perdón. 20 pies, ubico un segundo punto. Entonces ya con esos 2 puntos de referencia a este lado y 2 puntos de referencia al otro lado, puedo hacer una medición de paralelismo y de diagonales. Y eso me permite establecer el estado en que están mis carrileras. Entonces es una medición muy rápida porque yo solamente estoy tomando 4 puntos y estoy verificando, digamos, la cuadratura, el paralelismo de mis carrileras y puedo establecer en qué estado están. Entonces esas verificaciones es bien importante hacerlas para mirar que el equipo se desplace correctamente. Ya con el equipo voy a hacer unas mediciones sobre el equipo, ya lo hemos mostrado en videos anteriores, que es simplemente medición de las diagonales y paralelismo, pero ya no de las carrileras, sino del equipo mismo. En algunos casos es fácil, digamos en el caso del pórtico es relativamente fácil medir unas diagonales. En el caso de puente grúas puede ser más complicado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a hacer un ejercicio con el puente grúa. Veamos, en este caso tenemos entonces un pórtico donde obviamente las líneas carrileras van en el piso y nos va a facilitar la demostración de cómo se hace la medición básica de las palanquillas que estén perfectamente cumpliendo los 4 parámetros de la norma. Los 4 parámetros son: primero, nivelación; segundo, alineación; tercero, paralelismo; y cuarto, diferencia de altura entre rieles. Entonces, el primero, que es la nivelación, es verificar que en el plano vertical se conserve perfectamente recto. Simplemente el técnico ubicándose en un extremo de la carrilera, mirando a lo largo de la carrilera, alcanza a observar si está recta, o si hay deformaciones grandes se pueden observar inclusive visualmente. Pero para eso, para la verificación, procedemos con nuestros niveles. Entonces, primero, la verificación sencilla es simplemente con un nivel elemental de gota que nos muestra en una condición aproximada cómo está la inclinación. Pero ya para una medición más detallada, vamos a hacer una medición cada metro o cada 2 metros de cómo está la nivelación de la palanquilla. Entonces, para eso utilizamos un nivel láser. Entonces tenemos acá un nivel láser. Tenemos el nivel láser tiene un elemento que se llama una diana, y la diana nos va a permitir, dispara y proyecta un rayo láser en el plano horizontal y en el plano vertical. Entonces la diana nos va a permitir mirar la distorsión de ese rayo a lo largo de la carrilera. Para poder observar mejor en estas condiciones de luz del día, pues el nivel trae unas gafas que me van a visualizar mucho mejor el rayo en condiciones de luz. Sin embargo, en la mayoría de puente grúas, por la oscuridad, va a ser mucho más fácil la verificación de la medición. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero que todo, con un metro podemos ubicar nuestro nivel aproximadamente en la mitad o en lo más cerca de la mitad de la palanquilla. Esta palanquilla, por ejemplo, es una palanquilla de 50 milímetros. Entonces verificamos que nos quede bien centrado, puede ser con un calibrador, que nos quede bien centrado el nivel, y para que el rayo vaya a salir perfectamente bien. Entonces prendemos nuestro nivel y ahí vamos a ver que el nivel nos puede proyectar 2 planos. Si acercamos mucho la diana, pues vamos a ver, no sé si alcanza a ver en el video, se alcanza a ver el haz de luz. Entonces verificamos, ahí vamos a tener un rayo de luz horizontal y uno vertical, y simplemente podemos tomar las lecturas cada metro, y la diana nos permite tomar, inicialmente parto de 0 y nos permite tomar qué tan lejos del centro está. Entonces nos permite mirar qué tanto se ha alejado la raya del centro, y por lo tanto nos va a determinar qué tanta desnivelación tiene el riel a lo largo de su recorrido. Entonces, cada metro yo simplemente ubico la diana y tomo la lectura.
y ahí estoy obteniendo lecturas de, si es la franja horizontal, medidas de nivelación. Otro parámetro importante es la alineación. La alineación es la curvatura en el plano horizontal. Entonces eso nos lo va a mostrar el otro plano. Al ver la rayita vertical, obviamente si la veo corrida hacia un lado o hacia el otro, ahí estoy midiendo la alineación. Entonces yo cada metro voy midiendo las dos cosas, la nivelación y la alineación. Entonces esto, cada metro voy tomando y voy haciendo una tablita donde cada metro registro cuánto es la diferencia. Entonces así voy midiendo alineación y nivelación, y cada metro o cada 2 metros voy tomando las medidas a todo el recorrido de la nave. Como decíamos, para hacer una verificación de la cuadratura de los puentegrúas, en este caso sería muy sencillo porque es un pórtico y está a nivel de tierra. En los puentegrúas puede ser un poco complejo, entonces podemos simplemente con una plomada trasladar la medida desde el extremo del testero hasta el centro de la palanquilla y marcamos con un centro punto. Hacemos lo mismo en cada uno de los 4 extremos, o sea, en los 2 extremos de los testeros a cada lado, y ahí esos puntos de referencia retiro mi puente grúa al otro extremo de la nave donde no me incomode y puedo proceder a hacer medición de las diagonales y de las paralelas. Eso nos va a permitir verificar cómo está la cuadratura de mi equipo como tal para que el equipo se desplace correctamente. ¿Cuáles son o por qué normalmente se puede perder el paralelismo? Si uno de los motores que generan tracción de la grúa se deteriora o se queda desconectado en un momento dado, entonces la grúa puede desplazarse en forma no homogénea y puede llegar a perder cuadratura. O se daña uno de los frenos de la grúa y a un lado frena y el otro no, entonces eso puede hacer que se pierda cuadratura de mi grúa. Entonces es importante que en la inspección nosotros desplacemos la grúa para verificar que no haya ruidos anormales y verifiquemos lo que estamos hablando, que es la cuadratura de nuestra grúa, para verificar que se encuentra correctamente operando. Obviamente dentro de la inspección, lo que habíamos dicho anteriormente, debemos verificar que los tornillos de toda la estructura excedan por lo menos 3 espiras sobre la tuerca y que estén perfectamente ajustados. Muchas veces basta con verificar con una llave que estén ajustados para garantizar que estén correctamente ajustados. Y procedemos a hacer una inspección visual. Los problemas de cuadratura generalmente se van a reflejar por rotura de las soldaduras de anclaje. Entonces verificar simplemente rotura de las soldaduras de anclaje, verificar la huella que deja la rueda sobre el riel. En este caso pues una grúa nueva, no hay todavía una incidencia de la rueda, pero en grúas de harto uso pues ya se va a ver un comportamiento ya definido de la rueda. Entonces verificamos que no hayan grietas, que estén en buen estado, que los tornillos estén perfectamente ajustados y también sobre nuestra grúa que no haya grietas, sobre todo en los puntos críticos de las soldaduras, que estén en buen estado, como lo vimos ya en la parte de inspección de soldaduras. Entonces, estas son las mediciones básicas realmente en grúas. Como decimos, en grúas tanto birriel como monorriel, fundamentalmente esos 4 aspectos son los que uno verifica: alineación, nivelación, paralelismo y diferencia de nivel entre rieles. Con esas 4 verificaciones ya tenemos tranquilidad de que nuestro sistema estructural está funcionando adecuadamente. Otra de las verificaciones importantes es verificar que la rueda esté perfectamente bien paralela sobre el riel, o sea, que esté bien asentada. Muchas veces no es fácil medirla en espacios tan pequeños como es el testero, pero por lo menos podemos tomar nivel sobre el testero para verificar que el testero esté recostándose correctamente bien sobre la palanquilla. Entonces simplemente poniendo un nivel verificamos que el testero no esté inclinado. Eso nos indicaría que la rueda sí se está recostando correctamente. También podemos verificar lateralmente que el testero no muestre inclinación, porque eso haría que la rueda no recueste perfectamente bien sobre la carrilera y pueda generar desgastes o daños en rodamientos o en el equipo. Como decía, no es fácil verificar muchas veces, no es fácil poner el nivel directamente sobre la rueda por los espacios pequeños, pero si hay la posibilidad, es bueno verificar directamente sobre la rueda que la rueda esté perfectamente vertical
y recostando correctamente sobre el riel. Estas verificaciones, en la medida que sean posibles hacerlas directamente sobre la rueda, es mucho mejor porque nos da una medida más real. Si no lo podemos hacer sobre la rueda, pues hagámoslo sobre el testero. Pero siempre tengamos en cuenta estas verificaciones, que el testero incida correctamente sobre el riel. Si no está incidiendo correctamente sobre el riel, podemos llegar a tener daños en los pernos de anclaje de las platinas trapezoidales y nos va a generar daños o grietas en la viga puente, en este punto sobre todo, o en la cuadratura como tal del puente grúa. Entonces, importante, estas verificaciones son muy sencillas, una verificación simple de nivel, pero que nos van a dar una información sobre el comportamiento general de nuestro equipo. Entonces, tengamos en cuenta en la inspección estructural, siempre vamos a buscar grietas, tornillos ajustados, el comportamiento de la rueda, la marca que la rueda haga sobre el riel y el riel sobre la rueda. Recordemos también que los rieles siempre deben tener máximo una separación de 1.5 milímetros, es lo máximo que recomienda la norma. Con estas verificaciones, aunque son muy básicas, pero siempre debemos hacerlas cuando hagamos la inspección de un puente grúa. Para equipos ya más grandes, pues ya las normas nos dan otros elementos de medición mayores, pero pues esto nos va a dar una aproximación bien importante sobre el comportamiento del equipo. Con esto entonces daríamos por terminado el módulo de medición estructura y continuaremos con el siguiente módulo. Gracias.